bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversa y reflexión crítica, Palabra y Calle, Palabra y Rúa, una propuesta para convocarnos, juntarnos, para problematizar la comunicación, la investigación y el ejercicio de la comunicación que se ejerce y se disputa en las calles, en el campo, en las ciudades, en los barrios, en los bosques, pantanales, montañas, páramos, playas, manglares, esos lugares otros donde las poblaciones se encuentran en procesos históricos de resistencia por la defensa de la vida en todas sus dimensiones. En esta ocasión tenemos la posibilidad de conversar con Fabiano Cueva, quien vive y trabaja en Quito, Ecuador, miembro de los colectivos Películas La Divina, Centro Experimental Oído Salvaje y Laboratorio Solanda. Bienvenido, Fabiano, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y para comenzar directamente, son unos minutos que vamos a poder compartir. Quisiera que nos digas, que Fabiano Cueva nos cuente sobre Fabiano Cueva para saber con quién vamos a conversar. Bueno, Ives, muchas gracias por la invitación y gracias a todas y a todas las personas que están viendo este espacio. Bueno, yo me considero un artista y digamos, ese es como mi eje central, pero mi práctica artística tiene que ver mucho con unas articulaciones colectivas. Digamos, yo tengo un trabajo que se podría categorizar de autoral, si se quiere un trabajo más individual, pero la mayoría de mi trabajo siempre ha sido como vinculada a unos procesos donde yo no soy el centro, ni del sentido, ni de la práctica. Entonces, desde hace mucho tiempo, desde que empecé, 20, 30 años, he estado como intentando siempre propiciar unos procesos que en principio son unos procesos de juntarse y que en el tiempo van convirtiéndose en diferentes cosas, dependiendo de las condiciones materiales, del tiempo, de la voluntad. Y en eso creo que como Oído Salvaje tuve un proceso muy largo de 20 años de una producción muy orientada hacia el sonido y hacia la radio comunitaria y articular un concepto que nosotros denominábamos la radio experimental comunitaria. ¿Y en qué consistía ese enunciado? Consistía en recuperar todo el acumulado histórico de la radio educativa, de la radio comunitaria, de las radios muy vinculadas a las luchas y a las resistencias y a un proceso, digamos, podría llamar ahora tentativamente como de renovación, pero más bien sería como de activación de unos lenguajes sonoros y radiofónicos un poquito más creativos. Nosotros empezamos a trabajar en los años 90 y alrededor de los 2000, por vinculación con organizaciones de radio comunitaria a escala de América Latina, de la zona andina y también a escala global, nos dimos cuenta que en términos de los lenguajes, de la creatividad, había como una serie de modelos, de repeticiones y que de alguna manera se estaba haciendo una radio demasiado encerrada en el estudio. Y a nosotros siempre nos pareció importante en todas estas radios que están muy vinculadas al territorio, que la radio un poco suene al territorio, ¿no? Entonces esa fue nuestra apuesta durante 20 años, intentar desarrollar unos espacios que eran una mezcla de formación con activación, alrededor de trabajar estos, digamos, unos lenguajes mucho más coherentes con las propuestas comunitarias, ¿no? A mí no me gusta mucho este trabajo que es extremadamente aséptico, seco de cabina. A mí me parece que tiene que ver con un canon de la radio que repite muchísimo lo que son los medios oficiales, los medios convencionales. A mí me parece que si una radio está en la selva, tiene que sonar a selva, no tiene que estar en una cabina insonorizada con un locutor. O sea, yo creo que tiene de alguna manera parte de la potencia de este trabajo es que la radio, en esa sonoridad que le rodea, está el carácter. Yo creo que dice mucho y creo que ese componente de sonoridad, de percepción, también habla muchísimo, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que la radio comunitaria es una radio demasiado basada en la palabra, por ejemplo, en lo verbal, e intentamos como hacer unas experiencias donde precisamente este entorno sonoro, este mundo acústico del territorio, sea lo que sea la parte más potente, digamos, de estas experiencias radiales, ¿no? Entonces, en ese proceso desarrollamos algo que podríamos decir una pedagogía, una metodología incipiente que recuperaba mucho, ¿no? De Freire, de la educación liberadora, del hazlo tú mismo,
y también poniendo un poco en cuestión esta opción legal, esta vía legal que se había pegado muchísimo a las redes comunitarias y que, por ejemplo, en el contexto ecuatoriano había hecho que haya una excesiva expectativa por la ley de comunicación, por ejemplo, que tomó muchísimos años negociar, y más bien nosotros habíamos tomado la opción de hacer unos procesos donde el dispositivo legal o el carácter legal de la transmisión radial en FM, por ejemplo, que ha sido nuestra bandera, digamos, pedagógica, no requería un permiso legal. Entonces hemos hecho unas experiencias, digamos, de radio pirata, que se le podría llamar, o de radio libre más bien, dentro de esa tradición de la radio libre que tiene muchas décadas, ¿no? Y nos pareció interesante que ese modelo pedagógico combine este espacio de leer el territorio desde el sonido, de transmitirlo por la radio y de no tener en la expectativa legal esta especie de venia, de permiso, donde el Estado, la policía, las autoridades de la comunicación te dicen si puedes existir o no. Entonces ese fue un ciclo de 20 años que ahora está un poco en pausa, que se ha convertido en otras cosas y que sobre esa experiencia yo inicié otro proceso que se llama el Laboratorio Solanda, que de alguna manera recupera toda una manera de acercamiento, de trabajo con comunidades, de trabajo con grupos, con personas de diferentes intereses y de diferentes caminos. Y lo que he hecho es adecuar ese trabajo que hicimos con Oído Salvaje en el Laboratorio Solanda, pero mucho más orientado, primero a un espacio urbano, que era un espacio donde nosotros habíamos trabajado por lo general en espacios rurales o en comunidades fuera de espacios urbanos intensos, ¿no? Entonces, el barrio Solanda está en Quito y de alguna manera para mí ha sido una experiencia de traducir, de retomar esas pedagogías, de esos procesos y convertirlos en un proceso que está en un espacio urbano intensivo en el sur de Quito y que es uno de los barrios más habitados de la ciudad. Gracias, Fabiano. Justamente pensando en los varios proyectos que desenvuelves, que desarrollas, te proponemos para esta conversación centrarnos en el laboratorio Solanda. Y Muy ahí bien. quería preguntarte, Fabiano, ¿cuál es la relación que existe entre la investigación y el barrio Solanda? A ver, yo creo que el tipo de investigación que yo intento propiciar tiene, digamos, es una apuesta por cruzar la disciplina y la indisciplina, por llamarle de algún modo. Porque yo creo que sí hace falta retomar ciertas cosas de la disciplina, porque, por ejemplo, este proyecto está trabajando asuntos de memoria. Y en el trabajo sobre la memoria, uno necesariamente tiene que echar mano de ciertas herramientas históricas y tiene que echar mano con ciertas técnicas archivísticas. Digamos, hay unas herramientas, no sé si llamarlas herramientas, hay determinados puntos, digamos, ¿no? Determinados ingredientes, me gusta más la palabra ingredientes más que herramientas, ingredientes de la disciplina que pueden ser útiles y que a veces son utilizadas, por ejemplo, no sé, ahora que están en boga los estudios de posgrado, se trabajan muchísimas técnicas etnográficas, técnicas de historia, técnicas archivísticas, y lo que hemos hecho en el Laboratorio Solanda es un poco combinar todo esto y un poco ponerlo en diálogo con las prácticas que ya tiene la comunidad, porque la comunidad no es un espacio vacío, la comunidad tampoco es un espacio idealizado. Digamos que en las comunidades siempre hay un antes, que creo que el gran tema cuando uno hace trabajo en territorio es que siempre se enfrenta a un antes en el que uno estuvo. Y ese antes es un antes muy complejo que determina ese presente en el cual uno está abordando, digamos, ¿no? Entonces, ese antes también está constituido por unos modos que se cruzan mucho con estos ingredientes que pueden ser de la disciplina. Es decir, la gente tiene un modo de haber construido un pasado, tiene un modo de organizarse, tiene un modo de interpretar ese pasado, tiene una serie de objetos, de documentos, de fotografías, de memorias de diferente índole a las cuales ya les otorga un valor, que ya tienen un lugar. Y de alguna manera este proyecto consiste en cruzar esas dos vertientes que podríamos denominar la de la disciplina y la de la vida,
o de la indisciplina, por llamarle de un modo, porque no está atada, porque no tiene un objetivo necesariamente de convertirse en un dispositivo de un informe o de una publicación, o digamos, tiene diferentes orientaciones. Yo creo que la apuesta en este proyecto es como ver hasta dónde pueden convivir estas dos cosas, porque no necesariamente esa convivencia está garantizada. Siempre hay tensiones, hay divergencias, hay contradicciones, hay quiebres, hay rupturas, hay giros, porque creo que someterle o ponerle en ese mundo de la vida a los ingredientes de la disciplina, creo que es la prueba, gran prueba para la disciplina. O sea, si yo todo lo que leo, conozco, investigo, los autores que me parecen interesantes, todas estas ideas logro hacer que converjan en un punto determinado, porque no convergen para siempre, convergen en un momento y en un lugar específico, que puede ser una asamblea, puede ser una publicación, puede ser un documental, puede ser un graffiti, pueden ser muchas cosas. Entonces creo que el gran desafío es como tener el tino y medir hasta dónde y cuándo pueden esas dos energías vitales, por llamarle de algún modo, pueden convivir y aceptar que pueden convivir en esas condiciones y aceptar que también como energías no están planteadas por siempre. Creo que ese es un aprendizaje muy interesante porque así como uno tiene cierto tino, cierta ética como investigador o como artista o como académico para ingresar a esos procesos, creo que también tiene que saber cuándo salir y cuándo dejarlos, ¿no? Lo cual no significa que los proyectos ni naufraguen ni se acaben. Creo que una parte importante de nuestro trabajo como investigadores es saber ese cuándo y ese cómo, porque a veces hay unos componentes de conflicto social, por ejemplo, hay de conflicto político, hay violencias, por ejemplo, en diferentes escalas, que creo que uno tiene que medir cuándo es prudente y cuándo no dejar que los proyectos se conviertan en otra cosa. Porque aunque uno salga de la comunidad, los proyectos no se pierden, digamos. Esta idea de creer que cuando uno no está, el proyecto se acaba, es como una idea un poco ilusoria o un poco fantasmal, porque siempre queda. De hecho, nosotros como Oído Salvaje tuvimos que tomar la durísima decisión de un proyecto que habíamos hecho en una comunidad para un proyecto de radio que iba a pasar la frontera de la radio libre a la radio, entre comillas, legal, reconocida con frecuencia por el Estado. Tuvimos que tomar la decisión durísima de que no había las condiciones políticas para que eso se haga, porque propiciar ese proceso iba a generar mayor conflicto en la comunidad, que era una comunidad que ya tiene conflictos, que tiene pugnas, que tiene problemas territoriales, que tiene un tema de una violencia que está ahí latente, tanto desde el Estado como desde ciertos poderes, y con un fraccionamiento muy fuerte. Entonces, a veces tomar la decisión de que eso no suceda o que se convierta en otra cosa, creo que también es una cosa muy a tomar en cuenta en este tipo de procesos. Es muy interesante, ¿no? Fabiano, estaba pensando cómo un proyecto de vivienda, como el Plan Solanda, se puede convertir en una estrategia de dominación y sometimiento, ¿no? Por parte del Estado y de los poderes que están ahí actuando. Sin embargo, escuchándote, yo creo que los habitantes disputan ese espacio dando otros sentidos al barrio. No sé si eso es posible o es también una ilusión que uno puede tener. A ver, a mí me parece interesante Solanda y de hecho fue una de las, aparte de que yo tengo un vínculo personal con el barrio, haber vivido ahí un pequeño lapso de mi vida, alrededor del año 2000. Este es un barrio que de alguna manera podría resumir el siglo XX de la historia ecuatoriana. Creo que en ese pequeño espacio de 150 hectáreas se puede leer la historia del siglo XX del Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Porque primero es una hacienda que viene de todo el pasado colonial, todo lo que implica una hacienda. Luego tiene una vida, se convierte en una herencia en el espacio republicano. Luego está sometida a los poderes que van urbanizando la ciudad, se convierte en un espacio agrícola un poco residual,
se vuelve estas estrategias de las élites ecuatorianas por el altruismo, por la beneficencia, en un momento de estados extremadamente débiles, sin política pública para vivienda, sin ningún tipo de política social desde el Estado. Entonces, este lugar de la beneficencia se vuelve como el lugar donde se negocia los derechos, donde se negocia la falta de política pública y esta idea de los benefactores muy asociados a ciertos proyectos de la iglesia, que son unos proyectos conservadores, pero que a la vez se convierten en unos proyectos de interés social. Entonces, es una cosa interesante porque creo que habla mucho de la manera en que el Estado ecuatoriano se ha conformado, que es un Estado débil, es un Estado incipiente, un Estado que ha estado muy sometido a ciertas corrientes regionales que tienen que ver con la política pública. Entonces, este tipo de barrios, que se llaman como barrios modelos, barrios de vivienda social, vienen de los años 40, de los años 50, donde las ciudades latinoamericanas tienen un estallido urbano por un tema de despojo de tierra, que tiene que ver, por ejemplo, mucha migración del campo a la ciudad por temas de despojo, por temas de esa violencia del siglo XX, que es sobre todo de explotación, de extracción, de diferentes escalas y en diferentes términos, ¿no? Tuvimos los países bananeros, los países cacaoteros, mineros, petroleros, dependiendo de las agendas extractivas y de explotación, se van articulando los territorios. Y las ciudades creo que son el lugar donde se resumen todos estos pasados, estas conflictividades. Entonces, creo que como mucho, aunque la escala de Quito no es la de Sao Paulo o la de Río o la de Bogotá, esa corriente de pensar cómo negociar el espacio en las ciudades es una agenda completamente regional. Y como está sucedido en el siglo XX, viene esa agenda de un pensamiento que tiene su origen en la expansión norteamericana, en la influencia de la política norteamericana, de la geopolítica norteamericana. Entonces, estos barrios se diseñan como una política pública en institutos como el Instituto Panamericano de la Vivienda, que tenía oficinas en México y en Colombia, donde prácticamente se diseñaba la política pública de vivienda para los países como el nuestro, que no tenían, por ejemplo, todavía un ministerio de vivienda. Entonces, en esas ideas donde se cruza ciertas ideas del modernismo europeo y norteamericano, pero también se tiene que ver con el tema de la Guerra Fría, se vuelve la vivienda social un dispositivo extremadamente complejo, que mezcla la negociación espacial y social en las ciudades, que intenta resolver o atenuar los conflictos sociales posibles por la carencia de vivienda, y al mismo tiempo consistir en un dispositivo de control social. Y el dispositivo de control social es primero la estrechez, comprimir el espacio de la vivienda al mínimo para generar unas condiciones de vida comprimidas, en todo sentido, comprimidas en términos de espacio y también de relación y también de visión de la vida. Yo creo que el espacio comprimido comprime la mirada, de alguna manera, ¿no? Comprime la afectividad, comprime los sentidos. Entonces, esa compresión es doble, digamos, es una compresión espacial y por otro lado es una compresión en el sentido del control, porque la vía de control social es el endeudamiento. Producir el endeudamiento a un plazo largo y en unas condiciones, digamos, de eterna deuda o de deuda constante, es una manera de control social porque de alguna manera convierte la vida en un trabajar incesante donde siempre la expectativa es el pago, la mejora, siempre proyectada en un plazo que a los sujetos no nos permite pensar en otra cosa, no nos permite pensar en el placer, no nos permite pensar en la liberación. Entonces, la compresión va por las dos vías, ¿no? Y creo que en el caso de Solanda es muy evidente ese proyecto. Ahora, los proyectos siempre son papel, digamos, ¿no? O sea, toda esta geopolítica, todos estos manuales, todas estas consultorías, toda esta influencia de la Alianza para el Progreso, que luego se convirtió en la AID, toda esta agenda norteamericana con mucha complicidad de las élites latinoamericanas, que son las que vehiculizan toda esta visión y son las que están atadas en términos económicos y financieros a todo este proyecto. Eh, entonces, siempre hay algo que falla. Y creo que eso es una cosa muy interesante que tenemos que aprender a leer, tanto desde la historia y también desde la metodología, que la disciplina, porque todo esto que acabo de escribir es disciplina, están metidos arquitectos, antropólogos,
sociólogos, economistas, ingenieros, trabajadores sociales, digamos. Tienes todo un marco de la disciplina que es la que vehiculiza esos proyectos, porque si no se vuelven inaplicables. Entonces también nos hace preguntas de dónde nos paramos los intelectuales o los profesionales o los investigadores. Porque estos profesionales no es que sean profesionales malintencionados ni perversos, también tiene que ver mucho con estos mundos de emergencia de las clases medias, ¿no? Que ayudaban a mediar entre los proyectos geopolíticos y, digamos, el mundo de lo popular, que le vamos a llamar ahora. Entonces, lo interesante es que siempre hay algo que falla, y el tema de Solanda es que se produce una especie de fisura entre el proyecto de control y la realidad de la vida. Creo que cuando se plantea el proyecto Solanda, que es una alianza entre el Estado, una fundación de beneficencia, que es la que dona los terrenos, y la AID, esta agenda de la Alianza para el Progreso, la AID, todo el tema geopolítico norteamericano, se imaginan un tipo de familia y se imaginan un tipo de vida que al primer momento se desvanece. Y creo que esa es una de las cosas por las cuales a mí me interesó mucho Solanda. Por ejemplo, en esa lógica del endeudamiento, las tres instituciones se imaginan una familia muy normada, una familia, entre comillas, normal. Padre, madre, hijos, empleo, ahorro, toda una lógica muy del siglo XX, ¿no? Muy de los desarrollismos. Y lo primero que sucede en Solanda es que la mayoría de todos son familias fracturadas, familias disfuncionales y jefas de familia. Entonces, en el primer momento ya hay un primer quiebre, digamos. O sea, no se cumple la norma de la familia estandarizada que desearía el Estado, la beneficencia y la geopolítica norteamericana. Es la primera cosa que se rompe y que tienen que aceptarla porque les toca, no les queda otra. Entonces, todos estos procesos de selección y de ordenamiento, de disciplinamiento de la vida de los sujetos bajo el paraguas de lo familiar se rompe. Es un barrio de familias disfuncionales, familias fracturadas, migrantes, madres solteras y mujeres jefas de familia. Primer quiebre. Y el otro quiebre es que en el momento en que la gente le asignan la vivienda y se va a vivir, es un barrio que está hecho en unas condiciones muy poco habitables, porque el modelo, entre comillas, aunque tiene varios modelos de vivienda, tiene 6 tipos de vivienda, el modelo icónico es uno que se llama la vivienda piso y techo, que es una vivienda que no tiene paredes, no tiene puertas, no tiene ventanas. Es una losa de concreto con vigas de metal y un fibrocemento como techo y un baño. Entonces, es una vivienda absolutamente inhabitable que se entrega en esas condiciones y que de alguna manera refleja esa trampa, ¿no? Bueno, ahora te damos esto, tú te tienes que dedicar a terminar tu casa, la gente tenía una deuda por esa casa, una hipoteca, había unos endeudamientos adicionales para poder terminarla. Entonces se produce ahí otro quiebre que es el quiebre espacial, digamos, ¿no? Creo que las comunidades, las personas de estas madres con sus hijos que llegan, sienten esa compresión, sienten que están siendo reducidas a un espacio mínimo que además es precario. Y lo que decide la gente es empezar a modificar ese espacio, a modificar esas arquitecturas. El diseño del barrio Solanda, desde mi punto de vista, es un poquito panóptico, todo es muy dispuesto, todo muy de mirarse. Eso se entiende porque está hecho en un momento de Guerra Fría, está en un momento donde ha triunfado la revolución sandinista, ha aparecido el M-19 en Colombia. Entonces hay como un radio, es un momento también muy intenso de invasiones de tierras en el sur, de una organización popular de base, incluso alguna pegada a la teología de la liberación. Entonces hay como unos puntos calientes en el sur de Quito. Y este intenta, en el sentido más literal, ser un barrio frío, un espacio controlado. Entonces, esta cosa un poco panóptica de que uno salga a la ventana y pueda ver a los otros, a mí no me parece inocente. Los arquitectos que lo han diseñado me han discutido esto, pero yo creo que no hay discusión. Yo creo que independientemente de que ellos lo reconozcan o no, es evidente que ese tipo de arquitectura es una arquitectura dispuesta donde hay poca intimidad y hay mucha vigilancia. Eso es para mí una cosa evidente. Entonces,
El primer gesto que tiene la comunidad, voy a llamar la comunidad que llega a vivir a este barrio, es transformar esa espacialidad compresiva y empezar a modificar esa arquitectura. Y el primer rasgo es construir intimidad. O sea, en un barrio donde todo está dispuesto y todo está en panóptico, el primer gesto de la gente es construir esa intimidad, empezar a modificar la construcción de un modo que me permita a mí estar donde esa sensación de vigilancia se frene, se corte o no suceda. Entonces creo que en esas dos cosas se fundamenta, creo, el quiebre que significa Solanda. El primero, no cumplir con la norma familiar, y la segunda, de alguna manera, poner en cuestión este proyecto de compresión, tanto social como espacial. Qué interesante, Fabián. Realmente es un proyecto que da mucho para pensar, reflexionar sobre lo que son ahora las ciudades, ¿no? Las ciudades en América Latina, sobre todo en América del Sur. Y Fabiano, para ir cerrando esta conversa por el formato que tenemos, yo quería regresar un poco hacia el final de tu respuesta a la primera pregunta sobre la ética del investigador. Porque toda esta reflexión tiene que ver con sujetos, con vidas, con objetos que van circulando para construir unas colectividades, sean comunidades, de la manera que se llamen. Pero, ¿cuál es esa ética del investigador que nos hablabas ya en la primera pregunta que te hicimos? A ver, yo creo que esa ética no es una ética que, yo creo que resume, digamos, ciertas posturas, pero que no es una ética sólida, digamos, así monumental que uno diga, porque creo que sería dividir la práctica del investigador entre el bien y el mal. Y yo creo que la política un poco, y la política entendida como lo oficial, como estos poderes que están más allá de nosotros, porque nosotros nos movemos en los micropoderes, digamos, construimos el poder de un modo a veces a la par, a veces alterno, a veces en oposición a los grandes poderes. Me parece que esa ética se va haciendo, porque yo creo que uno llega con una serie de ingredientes, como estos que acabo de mencionar, y creo que uno llega con una voluntad, no encuentro otra palabra, con una buena voluntad. Yo sí creo que existe la buena voluntad, y creo que existe la mala voluntad también. Entonces yo creo que la buena voluntad del investigador va construyendo esa ética, porque creo que la ética no está dada. Yo creo que hay una serie de cosas que son muy del marco de lo que podríamos llamar el bien común. Esa voluntad, esos ingredientes que uno trae como investigador, están apegadas a una noción del bien común, que puede ser una noción del bien común que viene de la ideología, que puede que venga, si es que uno es de iglesia de base, por ejemplo, viene de una lectura de la fe, que es absolutamente maravillosa, legítima y respetable, que puede venir también de la disciplina. O sea, yo creo que esa ética, digamos, todos cargamos con esos componentes, pero le vamos dando cuerpo en el propio momento en que entramos a la comunidad. O sea, de alguna manera es la comunidad la que demanda de nosotros esa ética. No es que nosotros llegamos con esa ética como un carnet de presentación donde dice, mira, aquí estoy yo, soy bueno, y lo que hago yo es útil, y lo que yo propongo es algo que va a ser pertinente para la comunidad. Entonces yo creo que lo que creo que tenemos que aceptar es que llegamos con buena voluntad y llegamos con una serie de ingredientes que se van convirtiendo en la ética. Porque si es que llegamos con una ética a priori, vamos a tener un montón de contradicciones y de tensiones demasiado temprano. Más bien creo que a medida que uno se involucra y a medida que trabaja, la propia comunidad le va planteando esos modos de estar, esos modos de salir, esos modos de seguir. Y creo que esa es una cosa a la que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque creo que un error que cometemos es que llegamos con una especie de moral del investigador, con una moral de buenos, y terminamos siendo los malos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar como atentos a leer, porque la señal no siempre es la misma. Yo creo que cuando uno ingresa o detona o activa esos procesos, va construyendo una relación que es una relación compleja, que es una relación contradictoria, que puede ser una relación fallida, puede ser de muchos tipos. Son relaciones que toman tiempo también. A mí me ha pasado que gente que no estaba de acuerdo con mi presencia o mi modo de trabajar, al inicio le ha tomado 2 o 3 años
aceptarme, por ejemplo. Ujú. Entonces, de alguna manera, esa ética se ha ido convirtiendo porque es una ética maleable, porque puede que haya, porque a veces uno es rechazado con violencia. Le dicen a uno, váyase de aquí, no necesito investigar ni el pasado, ni la memoria, ni la historia, porque vivo un presente que es tal. Entonces yo creo que también aceptar que esa ética se va haciendo, moldeando, creo que es parte del proceso y sobre todo creo que es una ética que se comparte de doble vía, es una ética que no es la del investigador, yo creo que hay una ética de la investigación. Yo creo que son dos cosas distintas. Creo que uno como investigador sabe, yo trabajo por el bien común, o trabajo por la revolución, o trabajo por la reforma social, o trabajo por el progresismo, por el desarrollo, por cualquier paradigma en el cual yo crea. Pero creo que la investigación es la que determina la ética, no necesariamente el investigador. Porque yo, por ejemplo, tengo una postura radical, por decir algo, pero si el proceso no me permite empujar esa radicalidad, yo tengo que aceptar que se está construyendo una ética que no es de la radicalidad que yo aparentemente propondría por mis ideas o por mi ideología o por lo que sea. Entonces creo que ahí es una negociación constante y es una ética de doble vía. Yo creo que no es que haya ética del investigador y del investigado, sino creo que hay ética de la investigación. Y esa ética de la investigación es de ese proceso de investigación, es de ese lugar y de ese tiempo y de esas condiciones. Y dura lo que dura ese lapso donde se permite construir una ética en común de alguna manera. Y esa no dura para siempre, es de un momento, es de un lugar y de una circunstancia. Gracias, Fabiano. Sí, o sea, cada proceso investigativo va a demandar, así Ujú, como demanda unas lógicas, unas metodologías, unas ujú, teorías, ujú, también unas éticas, ¿no? ujú, Que ujú. van a irse combinando de acuerdo a lo que la sociedad también va demandando, ¿no? Eso es lo Claro que que sí. Sí, sí. podemos ir entendiendo. Bueno, pues Fabiano, muchas gracias. Ha sido una conversa muy interesante. Para cerrar, no sé si te gustaría hacer alguna reflexión final sobre esta conversa que hemos tenido ahora. Sí, para cerrar me gustaría invitarles a que visiten, aunque ahora estamos en un proceso de mantenimiento, la página del proyecto que se llama ciudadmodelo.org, donde se puede revisar algún material. Ahora está en mantenimiento porque ha tenido un problema de técnico, pero yo creo que en unas cuantas semanas va a estar activa nuevamente. Ahora estamos convirtiendo todo nuestro proyecto en un documental, porque hemos encontrado que el audiovisual es uno de esos caminos y y creo que es interesante también aceptar cuál es el lenguaje adecuado de escritura cuando uno investiga. Y por eso para mí ha sido importante como que las investigaciones que he hecho van moldeando su propio lenguaje de escritura. Y la escritura a veces es un texto, a veces es un artículo, es una exposición, o en este caso es un audiovisual. Y hemos, por una serie de pistas, de indicios que nos ha dado este proceso de casi 5 años, hemos encontrado que el audiovisual sería el espacio más maleable para construir ese texto colectivo en el que hemos trabajado todos estos años. Entonces yo creo que el tema de la escritura también, que es un tema que nos preocupa cuando investigamos, creo que tiene que ser maleable, flexible, ¿no? Un poco con la misma pregunta variada que nos hacemos para la ética, también creo que el tema de la escritura es fundamental. El tema de la escritura no es un tema de la escritura del investigador, es un tema de escritura de la investigación igual. Es una cosa negociada entre entre la comunidad o los sujetos o el grupo o lo que sea que uno esté abordando y creo que esa es una construcción que si bien va a tener una orientación autoral o colectiva, eso se da en el camino. Yo creo que hay que aceptar que cada investigación tiene su tipo de escritura. Y creo que parte del desafío como investigadores es ser un poco abiertos, flexibles, maleables en buscar la escritura adecuada, la escritura más amable, más comprensible, más diversa y más divertida. Muchas gracias, Fabiano. Siempre es un placer poder encontrarnos para conversar y dialogar, y ahora en un formato grabado que Ujú. esperamos pues puedan disfrutarlo más personas. Y nada, este ha sido un programa más de Palabra y Calle y Palabra y Rúa, y espero pues hasta el próximo encuentro estar con más gente aquí dialogando.
Gracias, Fabiano, querido. Muchas gracias a ti, Beth. Suerte y a toda la gente que nos ve. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia.